en tu espíritu todas sus glorias y gozarán de su luz eterna. Ama la Biblia, lee la Biblia, sigue a la Biblia, de Dios es el don. Sigue a la Biblia que puede guiarnos por los peligros que abundan aquí. Y al fin con Cristo podremos gozarnos, viendo su faz y sus glorias allí. Ama la Biblia, lee la Biblia, sigue a la Biblia, de Dios es el don. Gracias a Dios por su don inefable. Él se revela al humano por fe. En su palabra con gozo insondable, ya nos llegamos delante del Rey. Ama la Biblia, lee la Biblia, sigue a la Biblia, de Dios es el don. Aún en el mundo los cuerpos celestes han de llegar a su punto final. Mas cuando pasen las cosas terrestres, firme estará la palabra eterna. Ama la Biblia, lee la Biblia, sigue a la Biblia, de Dios es el don. Muchas gracias, hermanos. Bueno, damos la bienvenida a quienes se han unido también. Y bueno, vamos a orar ahora. La hermana Pilar nos había pedido la oración por la hermana de la señora Martina, la que nos acompaña el día domingo. Ella está interesada en escuchar la palabra, así que hay una posibilidad de que ella escuche. Oremos por ella, hermanos, por favor, por su situación también. Entiendo que está pasando por un momento de debilidad. Y sumar a las personas que están complicadas también en el día de hoy, los otros hermanos que están enfermos. Les invito a que inclinemos nuestros rostros para orar. Nuestro Padre, damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Estamos ya casi al finalizar un año difícil, Padre, a lo mejor, en los términos humanos, pero en el cual, como tus hijos, hemos visto tu mano una y otra vez, proveyendo, protegiendo, preservando también, Padre, muchas veces nuestra vida, no solo nuestra vida, sino también, Padre, librándonos de errores, de malas decisiones. Padre, te damos gracias porque tú no nos has dejado solos y como dice tu palabra, tu misericordia que se renueva cada mañana, ha estado cada día de este año con nosotros. Queremos pedir por aquellos que están con nosotros en el día de hoy, cada familia que es representada en este lugar, en este momento. Queremos pedirte por protección, por cuidado, porque tu palabra que hoy será presentada también sea la que nos hable. Pedimos por el hermano que la presentará, dale tú la tranquilidad y la confianza de que tú estás con nosotros. Pedimos también, Padre, como se ha dicho, por la señora o señorita Paulina Ramos, tu ayuda para ella en su necesidad, ya sea física, espiritual, por su familia, también por sus papás, por la necesidad que ellos tengan, de acuerdo a tu voluntad te pedimos. Nos acordamos, Padre, del hermano Jaime, del hermano Juan Parada, nos acordamos, Padre, de
otros hermanos que están sufriendo también. Queremos encomendarnos a ti. Guarda, Padre, a los hermanos de esta asamblea, también a los hermanos de San Felipe y del país que requieran de tus cuidados. Y nos acordamos también, Padre, de todas aquellas personas que nos acompañaban en reuniones antes, que tú les sigas hablando de alguna forma, a los niños de la escuela dominical. Padre, pedimos por ellos. En el nombre del Señor Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amén. Ya. Bueno, como no sé si se anunciaba, pero ya la mayoría sabía, nuestro hermano Francisco hoy día va a compartirnos la palabra. Entiendo que va a continuar con el tema que tomó el martes pasado. Así que Francisco, con confianza, aquí para poner la palabra. Gracias, Alexis. Bueno, hermanos, vamos a leer nuevamente en el libro de los Salmos, el capítulo 19. Salmos, capítulo 19, versículo 1. Dice así: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hasta aquí nomás vamos a leer por el momento, y que el Señor nos bendiga su palabra. Voy a compartir la presentación de la semana pasada. A ver si la encuentro. Ahí está. Todavía no. Ahí sí. Ya. Bueno, como vimos la semana pasada, como leímos en este salmo, el tema principal de este salmo en general es la revelación de Dios, o también podemos decir que a partir de este salmo podemos concluir que Dios es un Dios que se revela a sí mismo, que quiere darse a conocer a nosotros. No es un Dios que se esconde, un Dios esquivo, por decirlo de alguna manera, sino que Él quiere que lo conozcamos a Él y quiere establecer una relación con nosotros. Y la única forma de conocerle es a través de la persona de su Hijo, el Señor Jesús. Si bien es cierto, la naturaleza, el universo, las cosas creadas revelan su poder, su deidad, y su palabra escrita revela su voluntad, la persona del Señor Jesús es quien revela de forma más perfecta y completa a la persona o al carácter de Dios. Todo lo que el Señor Jesús dijo, todo lo que el Señor Jesús hizo, de alguna forma nos hablaba acerca de Dios, porque el Hijo, recordemos, otro nombre que él tenía era Emmanuel, Dios con nosotros. Dice Juan también que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el Señor Jesús es la revelación más completa, postrera, más grande de Dios.
Pero aquí en este salmo estamos viendo que la revelación de Dios principalmente a través de dos medios, a través de la creación, de las cosas hechas, el universo, y la revelación de Dios a través de su palabra escrita. Entonces, nosotros establecimos este esquema. La primera parte, la revelación de Dios a través de la creación, va desde el versículo 1 al 6. Y dentro de esta porción también hay otras divisiones. Por ejemplo, la revelación de Dios a través de los cielos y la revelación de Dios a través de este cuerpo celeste principal, por así decirlo, que es el sol. La segunda parte va desde el versículo 7 al 11, que habla acerca de la ley de Dios, la revelación de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Para aquellos que estén escuchando por primera vez, cuando hablamos de la revelación escrita de Dios, hablamos de la Biblia, la palabra de Dios que tenemos acá en nuestras manos o en nuestros celulares. Y la última parte es la respuesta del salmista, la respuesta del hombre que escribió este salmo. Se le atribuye normalmente a David, y que es una respuesta por así decirlo, de confesión de pecado, de temor de pecar contra Dios, de un deseo de ser acepto, ser íntegro, ser limpio delante de Dios, de hacer la voluntad de Dios, y un deseo de agradar a Dios por medio de la alabanza. Entonces, la semana pasada hablamos de la primera parte, de los versículos 1 al 6. Vimos que los cielos cuentan la gloria de Dios. Hay un mensaje que está siendo emitido todos los días. De hecho, en el versículo 2 dice: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Estos versículos o estas expresiones nos hablan acerca de la regularidad, de la continuidad en que este mensaje está siendo emitido. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje que emiten los cielos, que emite la creación, desde las cosas más microscópicas, pequeñas, hasta las cosas más masivas y gigantes. El mensaje que emiten es: hay un Dios creador, que es grande y poderoso, soberano. Hay un Dios que es sabio, y que con su sabiduría creó todo lo que existe. Me tengo que destapar este hoyo de hoy día. Y Estaba medio tapado. este es el Dios que creó todo. Ese es el mensaje. Y este mensaje está siendo emitido pese a que nosotros no lo escuchemos. A veces estamos tan ensimismados en nuestros quehaceres, en nuestras ocupaciones, de alguna forma, en el sentido figurado, estamos siempre con la cabeza o con el cuerpo encorvado mirando hacia el suelo, y nunca levantamos nuestros ojos para mirar al cielo y poder recibir este mensaje, y mirar las estrellas y decir: Dios es sabio, Dios es poderoso, Dios creó todo esto, y si esto es tan grande y tan, de alguna forma, perfecto, todo funciona de forma tan perfecta, entonces el Dios que lo creó es aún más perfecto y grande y poderoso. Entonces, hay un mensaje que está siendo emitido con regularidad, y los hombres, algunos escuchan, otros no escuchan. Pero el Salmo es una invitación a que escuchemos. Hay un Dios creador. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. O sea, en la Biblia llama necios a los que dicen que no hay Dios. Es una necedad decir que no hay Dios, viendo la magnificencia de la creación, cómo todo funciona de forma tan armónica, cómo es que la Tierra gira alrededor de su propio eje y a la vez se traslada alrededor del Sol, cómo es que el Sol está a una distancia tan perfecta de la Tierra de forma tal que pueda haber vida en este planeta, o cómo la Tierra gira alrededor del Sol de tal forma que da lugar a las estaciones del año para que los hombres puedan sembrar y cosechar, etcétera, etcétera. Entonces, la primera parte nos habla de esto. Hay un mensaje sin palabras. Aquí hay una paradoja. Hay un mensaje que está siendo emitido, pero no en palabras. Y la forma en que nosotros podemos recibir este mensaje no es con los oídos, sino con la vista, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Mirando la creación. Y luego habla del sol. El salmista habla del sol y dice: en ellos puso tabernáculo para el sol. En la antigüedad, las personas, los pueblos paganos adoraban al sol, adoraban a la luna. Y
Y de hecho, leímos también un versículo en el libro de Job en que él dice que él jamás vio, al ver el sol y al ver la luna resplandecientes, elevó un beso de honor al cielo, como si estos fueran dioses. Jamás él hizo eso, sino que él siempre adoró no a la creación, sino al Creador, al Creador. Entonces, en la antigüedad, todos los pueblos que rodeaban a Israel adoraban al sol, adoraban a la luna, a las estrellas, etc. Incluso tenían dioses, por ejemplo, habían dioses que representaban los ríos, o dioses que representaban los animales. Pero los israelitas tenían prohibido adorar a otros dioses aparte de Yahvé, el creador de todo lo que existe. Y aquí dice que Dios es superior al sol, porque Él le puso su lugar, Él lo puso, le dio una tienda, un tabernáculo, un lugar donde estar. El Señor ha creado el orden establecido. Entonces es superior al sol. Y se compara al sol como un esposo que sale de su cámara nupcial, de su tálamo, de la cama matrimonial, por decirlo de alguna manera. Entonces esto es una forma poética de ilustrar el recorrido del sol en el cielo, ¿cierto? Se levanta como si se estuviese levantando de la cama y recorre el cielo y luego vuelve a acostarse. O también se le compara con un gigante o como un guerrero poderoso, fuerte, que se levanta para correr el camino. Se habla de lo radiante que es el sol, habla de lo poderoso que es el sol, cómo esta estrella emite calor y calienta nuestro planeta y nos da de alguna forma también en este proceso hay una especie de alegría, porque dice, se alegra cual gigante, o sea, de alguna forma el sol representa la alegría, y de hecho, muchas veces en la cultura el sol es representado como símbolo de alegría, porque el sol emite calor, emite luz, el verano las personas pueden salir más a las calles, los cielos no están grises, ni nublados, ni oscuros, sino que están radiantes, eso provoca un cambio de ánimo en las personas. Y esto representa en alguna manera el gozo de Dios. Dios no es un Dios que esté todo el tiempo entristecido, pese a que Él se entristece por algunas cosas como la incredulidad de las personas, pero Dios es un Dios alegre y esta alegría de alguna forma refleja en algunos aspectos de su creación. Por ejemplo, en este astro impresionante que es el Sol, en la creación, por ejemplo, en las miles de especies de pájaros que hay, sus colores vivos, la forma en que se mueven, la forma en que se comportan, todo esto refleja de alguna manera la alegría, el gozo que hay en la presencia de Dios. Hay un salmista, un salmo que dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, el gozo, la alegría que hay en la presencia de Dios se refleja en la creación. Y este sol recorre un camino desde un extremo de los cielos de su salida y su curso hasta el término de ellos. Y no hay nada que se esconda de su calor. Es decir, no hay ninguna parte, ninguna porción del planeta, de nuestro planeta, que no reciba los rayos del sol. De hecho, en algunos lugares no hay noche por meses, está de día por meses. Y luego de esta primera parte, venía esta otra parte que no alcanzamos a ver la semana pasada, que es la revelación de Dios a través de la palabra escrita. Habíamos dicho que una de las diferencias entre estas dos partes es que la primera parte, es decir, la revelación de Dios a través de la creación, el salmista se refiere al creador como Dios, su nombre o título, por decirlo, más común, más general. En cambio, y solamente se menciona una sola vez en el versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero en la segunda parte, el salmista se refiere al creador como Jehová o Yahvé, que es el nombre personal de alguna forma de Dios. Es el nombre con que Dios se reveló a su pueblo de Israel antes de sacarlos de la esclavitud en Egipto. Es un nombre personal. Entonces, esto nos habla de que a través de la creación, de la revelación general, a través del universo, podemos conocer algunas cosas sobre Dios, como su eterno poder y deidad, como dice la carta a los Romanos, ¿cierto? Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se ven claramente
desde las cosas hechas, o sea, no, perdón, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, ¿cierto? De modo que no tienen excusa, o sea, las personas no tienen excusa para ser ateas, ¿cierto? Según este versículo. Porque todo ser humano recibe esta revelación general de Dios a través de la creación. Y esta creación da testimonio de que hay un Dios y que este Dios es poderoso y es real. Pero a través de esta creación no le podemos conocer a Él personalmente, no podemos conocer su carácter, no podemos conocer su persona, no podemos conocer su voluntad para con nosotros, no podemos conocer ni sus mandamientos, ni la forma en que Él obra en los asuntos humanos, la forma en que Dios, no podemos conocer el plan de Dios que Dios ideó para redimir tanto a la humanidad como a la naturaleza. Entonces, todas estas cosas las conocemos a través de la palabra escrita. Por eso se revela aquí a Dios de una forma más personal, y por eso se utiliza el nombre Jehová o Yahvé. Y entonces la revelación escrita es un poco más específica, más completa. Bueno, es completa, es perfecta, y es más específica que la revelación general. Entonces vamos a ver esta parte. Yo voy a ir acá al final, donde tengo un cuadrito, este cuadro. Entonces, aquí tenemos que esta parte desde el versículo 7 al versículo 9, tenemos 6 sustantivos o sinónimos de la palabra de Dios, o de la ley de Dios, la Torá, por decirlo de alguna manera. Entonces, el salmista le llama de 6 formas diferentes a la palabra de Dios. Le llama ley, le llama testimonio, mandamientos, precepto, temor y juicios. Acá me quedo un poco más acá abajo, no sé si se ve. Pero ahí están los 6 sustantivos que el salmista utiliza para referirse a la palabra de Dios. Ley, testimonio, mandamientos, precepto, temor y juicios, ¿cierto? También hay 6 adjetivos que el salmista utiliza para referirse a la palabra de Dios. Los adjetivos se refieren a las cualidades, características de la palabra de Dios. Y dice que la ley de Jehová es perfecta, el testimonio de Jehová es fiel, los mandamientos de Jehová son rectos, el precepto de Jehová es puro, el temor de Jehová es limpio, y los juicios de Jehová son verdad. Y finalmente, el salmista menciona 4 verbos o efectos, más que nada, o sea, lo que hace la palabra, a eso me refiero con verbos, pero más que nada son los efectos que la palabra de Dios tiene en el corazón de los seres humanos, en el alma, en el ser interior, el ser real de los seres humanos, que es, convierte el alma, la palabra convierte el alma, hace sabio al sencillo, el testimonio de Jehová hace sabio al sencillo. La palabra alegra el corazón, alumbra los ojos, y ahí están los 4. Y estas 2 restantes ya no son, de alguna manera, efectos que tiene la palabra de Dios en los corazones de los seres humanos, sino más bien son características que tiene en sí mismo. La palabra permanece para siempre, nunca queda obsoleta, nunca pasa de moda, siempre está vigente, siempre es obligatoria para todos los seres humanos, siempre está mandando con autoridad, y también dice que son todos justos, todos ellos juntos son justos. Entonces vamos a ir viendo primero a qué se refiere cada uno de los sustantivos o sinónimos que el salmista utiliza para referirse a la palabra de Dios. Luego vamos a ir viendo los adjetivos y finalmente los verbos. Ahora bien, hay algunas cosas que se superponen, no necesariamente cada palabra tiene un significado específico. Por ejemplo, acá tenemos que la palabra de Dios es pura y limpia, y ambas palabras se refieren más o menos a lo mismo, que la palabra de Dios está exenta de manchas, inmaculada, por decirlo de alguna manera, no tiene escoria. Se le compara con
la plata muy refinada, es decir, que ha pasado por varios procesos de refinamiento por medio de los cuales se le ha extraído la suciedad o las cosas que no son plata, por así de alguna manera, que no son oro. A eso se refiere con pura y limpia. No tiene error. Entonces hay algunas cosas que se superponen. También, por ejemplo, mandamientos y preceptos son palabras similares que se refieren un poco a lo mismo, pero igual, en general, cada una de estas palabras se refieren a algo específico, a un aspecto específico de la palabra de Dios. Por ejemplo, sustantivo ley se refiere a la Torá, es decir, a la palabra en el sentido de instrucciones para la vida cristiana. O sea, la palabra de Dios, de alguna forma, contiene instrucciones para poder vivir una vida agradable a Dios. Y la palabra es suficiente para poder vivir una vida cristiana. No es que contenga lo básico o contenga algunas cosas que podemos, o sugerencias que podemos tomar nosotros los que ya hemos creído en el Señor y que ya hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador y Señor y hemos decidido seguirle y obedecerle. No es que la palabra contenga algunos mandatos esporádicos por aquí y por allá, sino que es completa, contiene instrucciones para vivir la vida. Ahora, la Biblia no es un libro que hable de todos los asuntos posibles, no es un libro que hable de la ciencia o de la política o de la psicología o de la medicina. Toca esos temas de forma tangencial, pero la palabra de Dios es un libro espiritual, es un libro mediante el cual Dios se revela a nosotros, revela su persona, su carácter y su voluntad para con los seres humanos. Por ejemplo, en el Salmo 1 habla acerca de esto, de la ley de Dios y del hombre íntegro. Habla del hombre bienaventurado y dice que una de las características del hombre bienaventurado o feliz es que su delicia está en la ley de Jehová, la ley, la Torá, las instrucciones, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. O sea, el hombre bienaventurado es aquel cuyo deleite, cuyo disfrute está en meditar, en leer y en obedecer la palabra de Dios. El Salmo 119 también, que está muy relacionado con el Salmo 19. De hecho, muchos comentaristas y predicadores han dicho que el Salmo 19, esta parte que estamos ahora viendo, es como una versión en miniatura del Salmo 119. El tema del Salmo 119 es la palabra de Dios o la ley de Dios, las excelencias de la ley de Dios. Y prácticamente no hay ningún versículo de este Salmo, y este es el capítulo más largo de la Biblia, tiene 176 versículos, prácticamente no hay ningún versículo de este Salmo que no haga alusión a la palabra de Dios. Si nos fijamos bien en todos los versículos, se refiere a la palabra de Dios con algún sinónimo. Aquí hay muchos más de los que hay en el Salmo 19. Por ejemplo, en el versículo 1, Salmo 119, 1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Se refiere a la palabra de Dios. Versículo 2, los que guardan sus testimonios. Versículo 3, los que andan en sus caminos. Ahí también hay otros sinónimos de la palabra de Dios. Etcétera, etcétera, etcétera. Podría seguir a través de los 176 versículos y prácticamente todos hacen alusión a la palabra de Dios. Y el versículo 77 se refiere a la palabra como ley, ¿cierto? Nosotros siempre pensamos ley como una norma. Siempre cuando escuchamos la palabra ley, pensamos en una norma que nos manda a hacer algo, o que nos prohíbe hacer algo, o que nos permite hacer algo, como las leyes de nuestro país. Pero en realidad en la palabra se refiere más a instrucción, como la instrucción de cómo poder vivir de forma agradable a Dios. A eso se refiere la ley. No es tanto un catálogo de cosas que puedo o no hacer, sino de cómo puedo vivir una vida agradable a Dios, a Jehová. Entonces el Salmo 119, el versículo 77, dice: vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Nuevamente habla de el deleite del bienaventurado en que tiene en la palabra de Dios. El versículo 174 también
He deseado tu salvación, oh Jehová, tu ley es mi delicia. Nuevamente hace alusión a la ley de Dios. La ley de Dios. Y también en el Salmo 37, versículo 30, dice lo siguiente. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Aquí habla de la internacional. No, me tupí, no encontré la palabra. Pero hay que internar la palabra, hay que apropiarse de ella, que ella esté en nuestro corazón, que forme parte de nuestra mente y que podamos guardarla, no en un sentido de memorizarla, sino de obedecerla, de que ella forme parte de nuestra vida práctica. Otro sustantivo para referirse a la ley de Dios que utiliza el salmista en el Salmo 19 es testimonio. Y esta palabra se refiere a un poco la palabra como el testimonio, como lo que Dios ha dicho, como Dios es visto aquí como un testigo que habla verdad, que testifica algo, y por supuesto que eso es verdadero, porque es imposible que Dios mienta, como dice la carta a los Hebreos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 9, habla de esto, este testimonio. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 9. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. O sea, Dios ha testificado. Y el testimonio de Dios es mayor que el testimonio de los hombres. La palabra de Dios es la palabra de Dios, o sea, proviene de Él. Él fue quien la comunicó a nosotros, los seres humanos, a través de hombres, ¿cierto? Inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, como la palabra es el testimonio de Dios, es verdadera, es fiable, es digna de nuestra confianza. Podemos confiar en que ella es cierta, porque es el testimonio de Dios mismo. Mandamientos también es otro de los sustantivos que utiliza el salmista para referirse a la palabra de Dios. Y junto con preceptos, estas palabras se refieren al aspecto autoritativo de la palabra. Dios, siendo nuestro creador, y por tanto en un sentido le pertenecemos, al pertenecerle nosotros los seres humanos, sus criaturas, debemos sujetarnos a sus mandamientos. Y Él como Dios tiene también la autoridad para ordenarnos. Y no solamente porque Él es un Dios autoritativo o porque Él no quiere que nosotros disfrutemos de nuestra vida, todo lo contrario, Él nos da estos mandamientos también para nuestro bien, porque de alguna forma fuimos creados para Él, y Él sabe cuál es nuestro bien mayor. Él sabe cuál es nuestro bien mayor, y estos mandamientos están diseñados, bueno, conforme a su carácter. Estos mandamientos son santos, por ejemplo, de la misma forma en que Dios es santo. Estos mandamientos son fieles de la misma forma en que Dios es fiel. Son verdad de la misma forma en que Dios es verdad. Pero también son para nuestro bien. El Salmo 103, por ejemplo, nos dice lo siguiente. El versículo 17. 103, 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto. Y aquí dice, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra, no solamente para memorizarlos, sino para ponerlos por obra. Ahora, yo quiero dejar algo en claro, o sea, para que una persona, por ejemplo, pueda deleitarse en la ley de Dios, es necesario primero que haya sido transformada por Dios, haya sido salva, haya nacido de nuevo. Solamente una persona, un verdadero creyente puede tener deleite en la ley de Dios, puede serle agradable. Para alguien que no cree, para alguien que no ha creído en el Señor Jesús, que no es salvo,
La ley de Jehová tal vez es tediosa, o tal vez esta persona puede sentir que por así decirlo, que esta palabra es autoritativa en el sentido que restringe su libertad. Pero para el verdadero cristiano, obedecer la ley de Dios es la verdadera libertad. Pareciera ser una contradicción, ¿cierto? ¿Cómo obedecer una ley? ¿Cómo sujetarme yo a una ley va a significar para mí libertad? Pero todo lo contrario, los seres humanos somos esclavos del pecado, no somos libres para hacer la voluntad de Dios. Y solamente obedeciendo sus mandamientos somos verdaderamente libres. Y bueno, Dios ha mandado que sus mandamientos sean obedecidos. En Salmo también 111 habla acerca de los mandamientos de Dios. Versículo 7. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Y el Salmo 119, hay muchos versículos que nos hablan de esto, pero voy a leer el versículo 4 y 5. Salmo 119, 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. O sea, el salmista aquí desea obedecer la ley de Dios. Este es un deseo que solamente un cristiano verdadero puede manifestar, ¿cierto? Desea agradar a Dios, desea obedecer a Dios. Desea, y obviamente se acongoja y se avergüenza y se siente mal y siente tristeza cuando no puede obedecer estos mandamientos. Por eso dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado. Versículo 8, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Versículo 40 también, he aquí yo he anhelado tus mandamientos. He anhelado tus mandamientos. Y versículo 45, andaré en libertad. Esto es lo que yo hablaba hace unos momentos atrás. Salmo 119, 45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. O sea, el obedecer la ley de Dios no es que limite nuestras libertades y que nos llene de amarras y que no nos deje tranquilos, sino nos deje disfrutar. Todo lo contrario. Aquí el salmista dice, andaré en libertad cuando busque tus mandamientos. Aunque parezca una contradicción. La verdadera libertad es poder obedecer la ley de Dios. Precepto es una palabra que se refiere a una designación, a una carga impuesta, un mandato dado con autoridad. Dios tiene esta autoridad para poder dirigir nuestros actos, pero aquel que ama la ley de Dios no va a ser una congoja, no va a ser no va a significar para él un motivo de aflicción, sino que va a ser un deseo profundo de obedecer a los mandamientos y amar la ley de Dios. El siguiente sinónimo, el siguiente sustantivo que utiliza el salmista para referirse a la palabra de Dios es temor. Y aquí hace alusión a la respuesta que la palabra de Dios debería tener en nosotros, los seres humanos. El temor no se refiere a un miedo a algo que me pueda hacer daño. Más bien se refiere a una reverencia, a un respeto, un temor de alguna forma reverencial por Dios. Y esto es algo que se ha perdido mucho y sobre todo nosotros también como creyentes hemos perdido el temor o la reverencia que le debemos a Dios por ser Dios, el Creador. Y esto no significa tampoco que no podamos relacionarnos con Él o que cada vez que nos acerquemos a Él tengamos temor, como los israelitas cuando Dios se manifestó en el monte Sinaí y no se podían acercar porque si lo tocaban podían morir. Ese no es nuestro caso. Nosotros no tenemos que tener ese temor debido a la obra del Señor Jesús. Él pagó por nuestros pecados, Él sufrió la ira que nosotros deberíamos haber recibido. Y es en virtud de su obra en que nosotros somos aceptos delante de Dios y podemos acercarnos con confianza. Podemos acercarnos sin temor o miedo a, de alguna forma, perecer bajo la santidad de Dios. Pero sí le debemos al Señor reverencia y respeto, pese a que Él sea nuestro Padre, a todos los que hemos creído, ¿cierto? Porque
todos los que hemos creído somos declarados hijos de Dios. Entonces, eso habla de una cercanía, una relación personal. Pero eso no quiere decir que no tengamos que respetar a Dios como nuestro Padre. Entonces, este sustantivo habla de la respuesta humana que debiera recibir la palabra de Dios. El Salmo 2 es muy interesante también. El Salmo 2 habla del ungido, el Mesías, el rey ungido de Jehová, que es el Señor Jesús. Y en el versículo 11 dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. O sea, podemos alegrarnos, podemos adorar, acercarnos con alegría a Dios, pero también debemos hacerlo con temblor. Hay una dicotomía, por así decirlo, o no dicotomía, sino una mezcla de alegría y de gozo, pero a la vez también de respeto y reverencia. Hay otra versión, voy a buscarla acá. No recuerdo qué dice la NBI. El versículo 11. Sirvan al Señor con temor, con temblor, ríndanle alabanza. Y la versión de las Américas, adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. O sea, aquí debemos hacerlo con alegría y con gozo, pero también con un respeto. Proverbios 1:7 también, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y si nos preguntamos o queremos una definición de lo que es el temor de Dios, podemos también leer en Proverbios 8:13. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué es temer a Dios? Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Es decir, aborrecer las cosas que Dios aborrece. Aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrece, dice el Señor. Bueno, la sabiduría. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Otra de los sustantivos que se utiliza para referirse a la palabra de Dios es juicios. Y aquí el salmista se refiere a las decisiones judiciales de Dios, la forma en que Dios se comporta o interviene en los asuntos humanos. Dios es justo cuando Él castiga. Nosotros somos injustos, muchas veces los padres son injustos al castigar a sus hijos porque el castigo tal vez sobrepasa, es más fuerte que la ofensa, por así decirlo. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres castigan con ira, no castigan de forma justa. Dios, en cambio, Él jamás va a obrar o va a ejecutar su juicio de forma injusta, de una forma desproporcionada o de una forma más leve. Por ejemplo, esto lo vemos en el contexto de juicio en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 16, me parece que son las copas de la ira. ¿Sí? Cuando Dios derrama las copas de la ira sobre el mundo, se oye una voz en el versículo 7, capítulo 16, versículo 7 de Apocalipsis, y dice, también oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios, Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos, en el contexto del juicio. Y también en el mismo libro Apocalipsis, pero el capítulo 19, versículo 2, porque sus juicios son verdaderos y justos. Ha juzgado a la gran ramera, dice acá, que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Esos son los juicios de Jehová, la forma en que Él interviene en los asuntos humanos y que Él ejecuta su voluntad en la tierra. Ahora, no sé si vamos a alcanzar a verlos todos, pero los adjetivos que el salmista utiliza para referirse a la palabra de Dios, cualidades de la palabra de Dios. Como decía al principio, la palabra de Dios es perfecta. No solamente que está ausente de imperfecciones, de errores, sino que es completa, contiene todo lo que necesitamos para poder vivir una vida agradable a Dios. En Romanos también se enumeran las características de la voluntad de Dios. Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
sea la voluntad de Dios, es perfecta. Y también en el Salmo 18, el mismo salmista David habla sobre esto, el versículo 30, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Otro adjetivo o cualidad de la palabra de Dios es que es fiel. Otras versiones, por ejemplo, la Biblia de las Américas dice que es segura. El testimonio de Jehová es seguro. Y hay incluso algunos comentaristas que relacionan la palabra del original con un versículo en Génesis 42, en donde habla de que la palabra es verificada. En ese pasaje, José manda a sus hermanos a buscar a su hermano menor. Bueno, ahí él sabía que estaba ese hermano menor, pero para corroborar o para verificar que ellos estaban diciendo la verdad. Entonces él quería una prueba de que lo que habían dicho ellos era cierto. Y lo mandó a buscar a su hermano menor a la casa de su padre. Entonces, en ese sentido la palabra es verificada. Podemos confiar en ella. Y todas sus profecías, por ejemplo, las profecías respecto de la muerte del Mesías sufriente, el Señor Jesús, todas se cumplieron en lugar de su nacimiento, sus sufrimientos, los motivos de su sufrimiento. Todo eso fue dicho por los profetas de antemano. Entonces la palabra ha demostrado ser confiable, segura, verificada. También se refiere a que la palabra, también otro adjetivo o cualidad de la palabra de Dios es que es pura. El precepto es puro, o sea, perdón, recta. Aquí se refiere a su rectitud moral o ética. La palabra, la palabra de Dios, de alguna forma, o sus mandamientos éticos para el comportamiento del ser humano, es recta, es buena para el ser humano, es buena para la convivencia en sociedad. Los valores cristianos son apreciables y un cristiano que viva una vida agradable al Señor, en la sociedad va a ser una persona que va a hacer el bien a otras personas, que va a procurar y que va a amar de alguna forma a los demás. Entonces, cuando nuestras vidas reflejan la rectitud de la palabra de Dios, estamos reflejando el carácter de Dios, que la palabra es recta, es buena para el ser humano. Y también aquí es pura y limpia. La palabra es pura y limpia, o sea, no tiene suciedad, no tiene mácula. Y de alguna forma contrasta con la palabra de los hombres. En el Salmo 12 hay un contraste interesante, porque dice en el Salmo 12, versículo 6, que las palabras de Jehová son palabras limpias. Son palabras limpias. ¿Y por qué dice esto el salmista? Porque antes está hablando de la palabra de los hombres. Salmo 12:1, bueno, el versículo 2 dice, habla mentira, cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón, es decir, dicen una cosa, pero en su interior hay otra cosa. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros, es decir, estas personas que halagan, que dicen palabras para congraciarse con las personas, para agradarles, pero en su corazón en realidad hay otra cosa. Sus palabras no reflejan lo que hay en su interior. Labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente, es decir, personas que se creen más de lo que son, que se creen superiores a otros. Entonces, en contraste con las palabras de los hombres, que son lisonjeras, engañosas, que dicen una cosa y hacen otra, que los hombres engañan a otros hombres, en contraste con todo eso, esas relaciones humanas, la palabra de Dios es una palabra limpia. No hay doblez de corazón en la comunicación de Dios a nosotros. Todo lo que Dios nos dice es recto, es verdadero, no hay engaño. Y por último, los juicios de Jehová son verdad. Esta palabra puede también traducirse como fiel, cierta, estable, digna de confianza, digna de nuestra confianza, es verdadera. Y por la sencilla razón de que esta palabra es de origen divino. Es como si Dios hablara a nosotros directamente. Cuando leemos la palabra, podemos leer las palabras de Dios. Hay un predicador que decía, ¿quiere escuchar la voz de Dios? No ande buscando experiencias extáticas, místicas. Para oír la voz de Dios, podemos
leer la palabra. Y ahí Dios nos habla a nosotros. Y es digna de nuestra confianza. El Salmo 119, nuevamente, tiene un versículo afín. El 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Y bueno, voy a tratar de ir apurándome para poder alcanzar, pero aquí vamos a comenzar a ver los efectos que provoca o que puede tener la palabra de Dios en nuestros corazones. Para empezar, dice, convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. O sea, está dirigida a nuestro ser interior, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, por decirlo de alguna manera también. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La palabra convierte también puede ser traducida como restaura, por ejemplo, la Biblia de las Américas la traduce así, la nueva versión internacional la traduce como infunde nuevo aliento o refresca el alma. También es traducida como revive o restaura. La palabra de Dios de alguna forma puede restaurar lo que ha sido quebrantado por el pecado. Todos nosotros, los seres humanos, estamos quebrantados por el pecado, arruinados de alguna forma. Hemos sido arruinados desde el propósito original de Dios para nuestras vidas y estamos quebrantados. Pero la palabra puede restaurarnos. De la misma forma en que, por ejemplo, una vasija de barro antigua que está en un pilar en un museo, se cae y se rompe, y el museo contrata a un restaurador y él la trata de dejar o restaurar al momento anterior a su quebrantamiento. ¿Sí? Trata de dejarla de la misma forma en que se encontraba antes de ser quebrantada. Lo mismo hace la palabra de Dios, nos restaura. Y bueno, la primera restauración que hace la palabra es la conversión. ¿Cómo puede ser salvo una persona? ¿Cómo puede una persona ser perdonada de sus pecados, limpia? ¿Cómo puede una persona conocer al Señor? Por medio o por exponerse o por oír la palabra de Dios, por estar expuesta a la predicación de la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23 habla del nuevo nacimiento, siendo renacido, dice. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, ¿cómo? ¿O por qué? ¿Por medio de qué? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. O sea, somos renacidos por medio de la palabra de Dios. Hay otro versículo también, que es muy sencillo, muy fácil de entender, que es Efesios 1, capítulo 1. Versículo 13. En él, en Jesús, también vosotros, habiendo oído, aquí está, escuchando, la palabra de verdad, es decir, la Biblia, el mensaje del Evangelio, y el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en esta palabra que estaba, o sea, en esta palabra oída, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, ¿cómo es salva una persona? ¿Cómo recibe a alguien el Espíritu Santo? Por medio de oír la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. La palabra de Dios es poderosa. Tiene poder para convertir el alma, para restaurar. Y para nosotros los creyentes también tiene poder para refrescar nuestra alma, para animarnos, reavivarnos, restaurarnos. Por ejemplo, el Salmo 23:3, que es muy conocido por nosotros, y en el versículo 3, confortará mi alma. Esta palabra confortará también puede ser traducida como restaurará mi alma, por ejemplo. Refrescará mi alma. Salmo 83. Dice, oh Dios, restáuranos. Bueno, el Salmo es titulado Súplica por la restauración, hablando de Israel, y dice, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. 87 también, Salmo 87, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y el versículo 19 del mismo capítulo, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos.
la palabra y cómo Dios restaura por medio, entre otras cosas, de la palabra de Dios. Otra cosa que hace la palabra es hacer sabio al sencillo. La persona sencilla es aquella que está demasiado abierta a cualquier tipo de enseñanza, de doctrina. Entonces puede ser, claro, puede estar abierta a la buena enseñanza, a la buena doctrina, pero también puede estar expuesta a las malas enseñanzas, a los disparates, a las locuras. Entonces es una persona que, creedor de toda enseñanza, no tiene filtro, recibe todo. En palabras de hoy, es una persona abierta de mente, ¿cierto? Hay gente que se jacta, que se pavonea diciendo que es abierta de mente, pero eso no es ninguna virtud. O sea, el recibir todo lo que venga y aceptarlo como verdad no es ninguna virtud, no es ninguna cosa buena, porque hay muchas de esas verdades que andan dando vueltas en el aire que pueden ser no ciertas o pueden ser incluso dañinas para nosotros o para la sociedad en general. Entonces, ser abierto de mente no necesariamente es una virtud. Incluso puede ser más bien un defecto según la palabra de Dios. Entonces el sencillo es el que fácilmente es seducido por una doctrina, una enseñanza, etc. Entonces la palabra de Dios da sabiduría. Incluso esto no se refiere tanto al coeficiente intelectual, a la capacidad intelectual de una persona, no se refiere a que alguien por leer la palabra va a ser académicamente superior, nada de eso. No se refiere a la educación universitaria, ni media, ni mucho menos. Una persona, por ejemplo, con muy poca educación, que no haya tenido estudios universitarios, ni tampoco básicos, pero que obedezca, no solamente lea, sino que obedezca la palabra de Dios, puede ser sabia en sus decisiones, en las decisiones que toma en su vida. De hecho, hay personas que son brillantes, muy inteligentes, muy capaces intelectualmente, pero es increíble las malas decisiones que toman y el daño que le provocan a sus vidas por sus decisiones, por su poca sabiduría. Entonces esto no se refiere a que alguien sea inteligente o no, se refiere a la sabiduría en, por ejemplo, la toma de decisiones en la vida práctica. Y la palabra de Dios puede hacer sabio al sencillo, a la persona simple. En Job, por ejemplo, 35, bueno, está esta misma expresión. Es interesante lo que dice acá Job, porque habla de los animales. Job 35:11 dice, aquí está el discurso de Eliú, hablando de Dios, y dice, hablando de Dios, que nos enseña más que a las bestias de la tierra, y nos hace sabios más que las aves del cielo. O sea, aquí habla de que Dios hizo al ser humano de una forma distinta a los animales, y los hizo más sabios, los creó con raciocinio, con la capacidad, una voluntad, ciertos sentimientos, etc. Entonces aquí nos enseña más. Esa es la misma expresión, hace sabio el sencillo, hace sabio. O también la misma expresión está en el Salmo 119, versículo 98. Dice, me has hecho más sabio. Salmo 119, 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. O sea, tenía una ventaja. Él tenía la palabra de Dios. Y esa era un elemento que no tenían sus enemigos. Y él tenía más sabiduría que sus enemigos porque tenía la palabra de Dios. Y relacionado con ello, voy a leer el Proverbios 9:9 que dice acerca de la sabiduría, y el Señor da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. En contraste con tratar de dar sabiduría a los que no son sabios. Mira, no reprendas, en el versículo 8, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. O sea, el sabio se distingue del necio en su reacción a cómo recibe la instrucción o la corrección. Porque la persona que es verdaderamente sabia la va a recibir de buena manera, incluso con gratitud, la corrección. Pero el que no es sabio va a aborrecer, va a rechazar que lo corrijan, que le enseñen o que le den sabiduría. Entonces la palabra puede hacer sabio hasta la persona más sencilla. Y aquí, bueno, en Efesios
4:14 habla del peligro de las falsas doctrinas y que no debemos ser fluctuantes ni ser seducidos por estas falsas doctrinas. Y la solución para no ser seducidos por falsas doctrinas es conocer la doctrina. La solución para no ser seducidos por la falsa doctrina es conocer bien la doctrina, la palabra. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, es decir, vayamos de arriba para abajo, primero pensemos una cosa, después pensemos otra, dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, la solución para no ser seducidos o no llevados por todo viento de doctrina es conocer bien la doctrina que se encuentra en la palabra de Dios. Otra característica o efecto que produce la palabra de Dios en el corazón del hombre es alegra el corazón. Alegra el corazón. También alumbra los ojos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el Salmo 119. Las tinieblas, muchas veces la palabra se refiere tanto a tinieblas morales, es decir, personas que, el mal en contraposición con el bien, o también a veces se refiere a la ignorancia. La palabra de Dios alumbra en estos dos aspectos. Nos enseña lo que es bueno, nos enseña lo que es malo, y también disipa las tinieblas de nuestra ignorancia. Las personas que no conocen a Dios son ignorantes a esta realidad espiritual, no conocen a Dios, no conocen su palabra, y no pueden ver estas verdades porque sus ojos están cegados, ¿cierto? Pero una vez que una persona escucha el Evangelio y se convierte, sus ojos espirituales, por decirlo de alguna manera, son abiertos. Y es como si ahora sus ojos alumbrara y puede ver estas verdades que se encuentran en la palabra de Dios. Alumbra los ojos. La palabra es como una lámpara que disipa las tinieblas. También la palabra permanece para siempre. Y esto es muy importante porque hay muchas personas que dicen que deberíamos actualizar la palabra, que ya quedó obsoleta, que no se adecua a los tiempos en que vivimos, que está pasada de moda, que ya no es vinculante, que ya no manda a los seres humanos, pero la palabra permanece para siempre. Siempre, desde que fue escrita hasta ahora y hasta siempre, va a estar vigente. No como las leyes de los seres humanos, ¿cierto? Que se crea una ley hoy, se deroga mañana. A veces es frustrante, ¿cierto? Porque uno puede estudiar una ley mucho y sabérsela de memoria y después fácilmente el Congreso la elimina y ahí quedan esos conocimientos, esas horas de estudio malgastadas. Ahora, por ejemplo, se va a cambiar la Constitución, que era la carta fundamental de nuestro país, y la Constitución anterior va a ser historia, y ya va a quedar todos los libros manuales de derecho constitucional van a ser libros de historia, que vamos a consultar para ver cómo eran las cosas antes. Entonces, en contraste con las leyes de los seres humanos, la palabra de Dios permanece para siempre, nunca cambia y nunca va a cambiar. Y siempre va a decir lo mismo. Y es completa, por lo tanto, no podemos ni añadirle nada ni restarle nada. Es perfecta. Esto es similar al carácter de Dios. Dios es perfecto, Dios no necesita ser más perfecto, porque Él ya es perfecto. Si a mí me dicen, por ejemplo, tú eres mejor que antes, eres mejor que el Francisco que conocí hace 5 años, es un halago para mí. Es decir, eso quiere decir que yo soy mejor. Es un halago. Pero si yo digo de Dios, eres más perfecto que hace 5 años, es una blasfemia, es una ofensa, porque Dios no es más perfecto. Dios es perfecto, nunca va a mejorar porque Él ya es perfecto. Y la palabra igual, no podemos ni añadirle nada, ni suprimirle nada. Es completa. Y por último, los mandamientos, o sea, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y aquí esta palabrita es especial. Todos justos, o sea, todos juntos, es decir, todos juntos en su totalidad son justos, es decir, de una pieza. No podemos escoger
unas partes y otras desecharlas. Decir, esto sí, creo que corresponde y esto no corresponde. No, en su totalidad, los mandamientos, los juicios, la palabra de Dios, los juicios de Jehová son, verdad, todos justos. Es similar a un versículo que aparece en el Salmo 119, el versículo 160, que dice, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. El conjunto. Hay incluso algunos, la palabra se puede asociar al censo, que el censo era es lo que se realiza para contar a la totalidad de las personas, ¿cierto? Para hacer un catastro de todas las personas que hay en nuestro territorio. En Israel, en el pueblo de Dios, también se hacían censos para ver cuántas personas eran integrantes del pueblo de Dios. Entonces la suma, la totalidad de la palabra de Dios es verdad, todos justos. Entonces, por tanto, podemos confiar en ella. Y bueno, no voy a alcanzar a ver un poco la respuesta del salmista, pero ¿cuál es la respuesta? El salmista menciona las bendiciones de la palabra. La palabra es deseable más que el oro, es dulce, es agradable. Pero también hay amonestación. No todo es bendición, no todo es consuelo, ánimo. La palabra también nos amonesta, revela nuestro pecado. Entonces, este es el doble filo de la palabra de Dios. Por un lado, puede deleitarnos, agradarnos, animarnos, fortalecernos, pero por otro lado también nos amonesta, revela lo que hay en nosotros. El doble filo de la palabra de Dios que hace efecto en el salmista, y él quiere guardar la palabra. También él piensa que puede tener pecados ocultos en su corazón, y le pide al Señor que los revele. A veces hay pecados que están ahí sin que nosotros nos demos cuenta, que son los más peligrosos porque son los menos manifiestos. Y el salmista está tan de alguna forma convencido de pecado que él dice, líbrame incluso de los pecados más ocultos que hay en mi corazón. Ese es su deseo. Y habla de sí mismo como el siervo, o sea, él le pertenece a Dios. Dice, tu siervo, en el versículo 11, tu siervo. En el versículo 13, tu siervo. Preserva también a tu siervo. Él, de alguna forma, quiere cumplir la ley de Dios. Pero no se queda ahí. La forma en que se refiere a Dios no es mi juez o la persona que apunta a mi pecado. En el último versículo, él se refiere a Dios como roca mía, redentor mío, o sea, el lugar donde él puede refugiarse. No se refiere a Dios como su juez, como su acusador, el fiscal, por así decirlo de alguna manera, que lo acusa de todos sus crímenes, de todos sus pecados. Él se refiere a Jehová, Yahvé, como su refugio, roca mía y redentor mío, de la misma forma que en el Salmo 18. Salmo 18, versículo 1 dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. O sea, el Señor era el lugar, por así decirlo, el lugar donde él se puede refugiar, donde él se podía esconder de la tormenta, esconder de la aflicción. Ese es su lugar secreto donde él hallaba confianza y deleite. Bueno, espero que haya sido de provecho esta palabra para todos nosotros. Me pasé un poco y pido perdón, pero vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te damos gracias porque eres un Dios que te revelas a los seres humanos, que nosotros somos pecadores, rebeldes contigo, para contigo. Nos hemos revelado, pero tú, oh Dios, eres un Dios que se revela, que quiere darse a conocer, que quiere establecer una relación con nosotros. Te pedimos especialmente por las personas que están escuchando a través de Zoom, a través de YouTube, que no te conocen aún, que no han conocido a tu Hijo, el Señor Jesús, a quien tú has enviado para librarnos, para salvarnos de nuestros pecados. Te pedimos especialmente por ellos, para que tú alumbres con tu palabra en sus ojos y que ellos puedan ver la salvación que tú has provisto para todo aquel que cree.
Bendice también tu palabra en los corazones de tus hijos aquí presentes, que sea de provecho, fortaleza, ánimo, porque tu palabra tiene poder, no el que habla, sino tu palabra es la que puede revivir, puede animarnos, restaurarnos, fortalecernos. Y, oh Padre, queremos dejar esto en tu presencia, agradecidos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Francisco, pues, por tu diligencia en el estudio de la palabra y tu preparación, y por el mensaje, obviamente, muy práctico y necesario para todos nosotros. Antes de comentar la palabra, como es común, quería saludar a las personas que están en YouTube. Nosotros no los conocemos, no sabemos quiénes son si no nos hablan. Sabemos que estaba la hermana Roxana Iturra, porque nos saludó por ahí. Pero un cordial saludo a todos los que están ahí. Y nuestra próxima reunión va a ser el día jueves, a esta misma hora, a las 7:30, por si desean acompañarnos. Nosotros vamos a seguir conversando, todavía no se va a cortar YouTube, pero es para que las personas de YouTube también se sientan bienvenidas y que sepan que estamos contentos de que estén con nosotros. Bueno, el micrófono va a quedar abierto, o más bien podemos abrir nuestros micrófonos para saludarnos, para conversar, para comentar la palabra, como se hace comúnmente. Saludos a todos los hermanos que están presentes. Gracias, Francisco. Muy instructivo, muy detallado el mensaje y muy apropiado también. Muchas gracias. Gracias, hermano. Sí, Francisco, la verdad es que también quiero